A continuación, reflexiones en lo secreto con Eric Pardo. Quiero compartir con ustedes la palabra de Dios y reflexionar un poco, aprender, edificarnos y salir bendecidos. Y quiero llevarnos a 2 de Reyes capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Y dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que queda. Aquí vemos la historia de una mujer que queda viuda. Su esposo era parte de los profetas de ese lugar. Era una persona temerosa de Dios, dice la palabra de Dios, pero que cometió un gran error de no administrar bien sus recursos. Y eso provocó problemas para su familia. El hecho de que veamos la manifestación de Dios no nos exime de buscar sabiduría para administrar nuestros recursos. Y eso le pasó a este hombre. A lo mejor él pensó que iba a tener tiempo para poder acomodar su situación, y lo sorprendió la muerte. A veces nosotros también nos pasa lo mismo. Pensamos de que todavía tenemos chance para tomar una decisión, para hacer un cambio. Y yo te pregunto en este momento: ¿qué tienes tú en casa? ¿Qué tienes tú en casa? Ese talento, ese don, esa habilidad, ese sueño. Eso de que has estado posponiendo para cambiar tu destino. ¿Qué tienes tú en casa? Vemos que esta mujer, me imagino que se quedó pensando de aquel momento que el profeta le dijo, y ella se quedó pensando y dice: ¿qué tengo en casa? ¿Qué tengo en casa? Y de repente dijo: tengo una vasija de aceite. Y eso es lo que tú puedas estar en este momento pensando: ¿qué tengo en casa? Y vemos cómo Eliseo le dijo: bueno, consigue vasijas prestadas, muchas, no pocas, entra con tus hijos en tu casa y comienza a llenarlas. Le dio una orden, le dio una acción. Nosotros tenemos que accionar al llamado de Dios, a las promesas de Dios, a eso que Dios te ha estado diciendo, y como te dije al principio, a lo mejor lo hemos estado postergando por estar en un área de confort, pero tienes que comenzar a actuar como hizo esta mujer. Esta mujer no sabía cuál iba a ser su desenlace, no sabía por qué el profeta le había dicho que tenía que llenar vasijas, pero ella fue obediente y accionó. Que tú comiences a accionar eso que Dios te ha dicho. La llenó, y cuando terminó, ella fue donde el profeta y le dijo: ya tengo las vasijas. Y le dije: ok, véndelas, paga a tus acreedores, y con lo que sobra, vive tú y tus hijos. Yo me imagino aquí que esta mujer salió agradeciéndole a Dios, en un corazón agradecida, porque no tuvo que entregar a sus hijos como parte de ese pago, y le quedó dinero. Y creo que nosotros tenemos que ser esas personas que tenemos que ser agradecidas con Dios en un momento difícil. Tenemos que ser más agradecidos con Dios. Porque a lo mejor en ese tiempo usted dice: ya me quedé sin trabajo, lo último que me dieron ya no lo tengo, en mi casa tengo una lata de atún, a lo mejor unos frijoles, un arroz, o ya fue lo último que comí. Pero tenemos que ser agradecidos con Dios por eso que tú has comido, que donde tú estás viviendo, donde tú estás con tu familia. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser agradecidos en lo poco, porque lo mucho nos pondrá. Y cuando tenemos un corazón agradecido, Él hará en nosotros. Esta mujer comenzó a vivir la bendición de Dios, porque Dios cumple las promesas.
pero es muy necesario que nosotros hagamos de nuestra parte y aplicar sabiduría e inteligencia en todas las áreas de nuestra vida. Porque a veces hemos cometido errores. A lo mejor tu problema financiero no es de ahora, sino es de mucho antes, por el mal manejo, por la falta de sabiduría. Pero dice la palabra de Dios que nuevas son tus misericordias cada mañana. Y Dios tiene misericordia de nosotros, y si nosotros reconocemos nuestros errores y le pedimos al Padre que nos ayude, Él tiene misericordia y nos va a bendecir. Pero lo importante es que esa bendición que va a venir a tu vida, en cualquier área, tenga sabiduría e inteligencia. Y que los errores que cometiste en las finanzas, con tu familia, en el pasado, tengas ahora esa posibilidad de cambiar y ser un buen administrador. Que no nos pase como este hombre que pensó que iba a tener tiempo, pero no fue así. Creemos que tenemos que confiar en Dios y confesar las cosas que queremos. Tenemos que hablar lo que queremos. No nos podemos quedar únicamente expectantes esperando. No tenemos que ser expectantes. Tenemos que tener una fe expectante, esta fe atrevida. Esa fe de declarar las cosas que no son como si fuesen. Creer que Dios nos va a dar. Si Dios te ha dado en este momento el sustento, si Dios no te ha permitido salir de tu casa, no te ha permitido morirte de hambre, Dios te seguirá supliendo. Dios seguirá supliendo esas necesidades que tú tienes y Él multiplicará. Y hay una historia también en Segunda de Reyes, en donde un hombre le entrega al profeta 10 panes y granos de cebada. Y el profeta le dice a su criado, dale de comer a esta gente, y era mucha gente. Y el criado le dice, pero no va a alcanzar. Y él le dijo, Dios me dijo que le dieras de comer, y Él va a encargarse. Y así fue. Dice la palabra de Dios que ellos comieron y sobró. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, en los Evangelios vemos una historia similar, en donde Jesús estaba en el desierto y con 5 panes y 2 peces le dio de comer casi a 5,000 personas. Y los apóstoles, los discípulos le dijeron, Señor, pero ¿cómo vamos a darle de comer con esto? Y le dijo, denle vosotros de comer, y Él lo multiplicó. Y el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy y el mismo Dios de siempre nos va a bendecir. Cree que la multiplicación va a venir a tu vida. Que eso poco que tienes, si sos agradecido y confías en Dios, Él lo va a multiplicar. No ha habido justo desamparado ni su siguiente que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Él dice que Él nos cuida como la niña de tus ojos. Y Él dice que nosotros, si somos siendo malos padres, queremos dar buena tarde a nuestros hijos, ¿qué más Él? Que es un Padre bueno, nos dará lo mejor a nosotros. Así es que créele a Dios de que vas a tener que comer, vas a tener donde cubrirte, vas a tener cómo pagar. Pero tenemos que ser personas que confiemos y creamos en Dios, que la multiplicación de Dios va a venir a nuestra vida. A veces el desamparo que experimentamos en la adversidad nos puede llevar a la tristeza y a la depresión, pero también nos puede llevar a buscar a Dios. No es malo estar triste, no es malo estar preocupado, es normal de nuestra vida, pero lo importante es que eso no nos atrape. Lo importante es que podamos buscar a Dios y hablarle a Él y decirle lo que nos sentimos y cómo nos sentimos. Dice la palabra de Dios que entra en tu cuarto, cierra tu puerta y habla con Él en lo secreto, y Él te va a escuchar. Al igual que esta mujer fue a buscar al profeta y Él le dijo lo que tenía que hacer, nosotros tenemos a dónde acudir y escuchar su voz y escuchar su dirección y escuchar cuáles son los planes. Y únicamente cuando ya usted va a la presencia de Dios, sabe cuáles son los planes de Él. Son pensamientos de bien y no de mal. Así es que te puedes poner triste, te puedes preocupar, pero busca a Dios. El desenlace de nuestra historia dependerá de la actitud que adoptemos en medio de las crisis. Esto va a terminar. ¿Cómo quieres acabar tu historia? ¿Igual que como estás?
o mucho mejor. Nosotros somos las personas que nos encargamos de marcar esa historia. El final lo tienes tú. Porque como te dije, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Él ya vio el final antes de que comience. Él vio ese final, Él se devuelve y comienza ese proceso que estamos pasando. Para que José cumpliera su sueño, tuvo que pasar muchas etapas hasta llegar a la cárcel. Pero cada una de esas etapas que él hizo fue lo que Dios utilizó para ponerlo donde lo puso. Cuando fue vendido por esclavos, fue el transporte que Dios usó para que él llegara a Egipto. Y cuando fue a la cárcel, era para el contacto de la persona que lo iba a recomendar con el rey. Cada proceso, cada situación que nos está pasando es un proceso que nos está llevando a ver la bendición de Dios. Y eso es lo que tenemos que creer en este momento. Dios tiene el anhelo de bendecirnos en esta temporada. Nosotros nos toca administrar esa bendición de forma sabia. Porque te voy a decir algo. Nosotros tenemos que caminar en fe. Tenemos que saber de que en un instante Dios puede cambiar las cosas. Lo que al esposo de la viuda no pudo hacer en toda una vida, Dios lo hizo en un instante, usando solo una vasija de aceite. Él puede hacer en un momento lo que a nosotros nos llevaría toda una vida. No acomodemos nuestra fe a lo que estamos pasando. Creamos que las circunstancias se acomodan a nuestras convicciones. ¿Y cuál es tu convicción? ¿De creerle a un Dios o de creer lo que dice el mundo? Yo me iría por la primera, creerle a Dios. Y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, tu situación puede cambiar. Al igual que esta mujer, con esa vasija de aceite, pudo cambiar y cambió su destino. Dios nos quiere bendecir y nos quiere llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y nuevas son sus misericordias cada mañana. Y vamos como la luz de la aurora que vamos en aumento hasta que el día sea perfecto. Que este tiempo sea un tiempo de sacudirnos, de caminar y de creer de que esa vasija de aceite que tienes en tu poder te va a llevar a algo grande. Gracias a todos por habernos acompañado en las diferentes plataformas digitales. Que Dios los bendiga y estamos en contacto. Bendiciones. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook en Lo Secreto, en Instagram en _lo_secreto y en YouTube Ministerio en Lo Secreto.